Hola chiquillos, chiquillas, espero que estén bien. Como les comenté en clases, voy a grabar unas pequeñas cápsulas con el propósito de que puedan reforzar en sus tiempos libres, los que gusten, estos conceptos que estamos trabajando acerca de unidades de longitud, recordando que la evaluación va a tener un carácter práctico, pero no por ello vamos a descuidar los conceptos y estrategias matemáticas para poder comprender y por sobre todo la parte más relevante es cómo vamos a transformar unidades de longitud, ¿ya? Entonces, como dice el objetivo acá, lo que tenemos que lograr es transformar centímetros a metros, centímetros a milímetros, metros a kilómetros y viceversa, usando en este caso una estrategia que nos va a facilitar mucho el trabajo. No vamos a tener que estar dividiendo ni multiplicando, sino que vamos a usar tablas de posición. Pero antes, ¿cierto? Vamos a recordar algunas cositas como la definición de longitud, cuáles son las unidades de longitud, algunos instrumentos de medición de longitud, equivalencias entre unidades de longitud, cómo se transforman estas unidades de longitud, que es la parte central. Primero recordar, ¿cierto?, que longitud es una distancia que separa dos puntos y que estos puntos están unidos por una línea recta. En clases veíamos y analizábamos esta imagen donde tenemos un punto A, un punto B, que están unidos por una recta, ¿cierto? Y que están a cierta distancia. Entre más alejados estén los puntos, mayor distancia hay entre ellos. Como dato, aquí tenemos el tigre siberiano, que es el felino más grande del planeta, el cual se cree que tiene la capacidad de saltar hasta 4 metros de altura en un salto, ¿ya? Así como un datito extra. Unidades de longitud, ¿cuáles hay? Hay varias. Tenemos el kilómetro, que por ejemplo nos permite conocer la distancia que hay entre una ciudad y otra. Por ejemplo, en Concepción, de Concepción a Santiago hay 502 kilómetros de distancia. El metro, que nos permite obtener, entre otros datos, la estatura, la altura de algunas estructuras, por ejemplo, la altura de una casa, la altura de un animal, en este caso la jirafa, cuya altura promedio oscila entre los 5 y los 6 metros. Los centímetros nos permite saber el diámetro, por ejemplo, de las pelotas de fútbol, de básquetbol. En este caso, una pelota de fútbol talla 5 tiene aproximadamente 22 centímetros de diámetro. Los milímetros nos permite obtener la longitud de objetos pequeños, como por ejemplo el diámetro de un cable. En este caso, el cable de 20 amperios tiene un diámetro aproximado de 3 milímetros. Para objetos más pequeños, como el diámetro de un cabello o una bacteria, utilizamos medidas de longitud más pequeñas todavía, como el nanómetro o el micrómetro. Bueno, y en los instrumentos de medición de longitud tenemos varios y esto va a depender, por supuesto, del objeto que queramos medir. Si tenemos que medir kilómetros, nos conviene utilizar el odómetro, que, bueno, no lo tengo en el colegio como para mostrarlo, pero consiste en una rueda que, de acuerdo a la cantidad de giros, va marcando la distancia y cuando acumula cierta cantidad de metros va, ¿cierto?, marcando kilómetros, obviamente, ¿cierto? Es así como funciona. Entonces va marcando numeritos, indicando la cantidad de metros y kilómetros de longitud. El metro ya lo conocemos más, ¿cierto? Tenemos la wincha, que seguramente más de alguna de las casas de ustedes hay. Aquí siempre tenemos que prestar atención a la cantidad de metros máximos que nos va a permitir medir. En este caso, esta wincha puede medir hasta 5 metros. Y la cinta métrica, que generalmente la longitud es de 1,5 metros o 150 centímetros. Para medir centímetros utilizamos la regla, la cual, bueno, depende de la longitud de la regla, nos va a permitir medir 30 centímetros, 20 centímetros, depende, ¿cierto?, el tamaño de esta. También nos permite medir milímetros porque, ¿cierto?, está graduada en centímetros y milímetros, pero si queremos ser muy precisos con la medida de objetos pequeños, que podamos medir con milímetros, tenemos que usar el calibre o también llamado pie de metro. Bien, equivalencias entre unidades de longitud. Bien, esto es importante entender qué equivalencia hay entre metros y kilómetros, o entre metros y centímetros, o entre centímetros y milímetros, para luego pasar a las transformaciones, o fracciones de centímetros, fracciones de metros y fracciones de kilómetros, para luego pasar a las transformaciones.
Bien, un kilómetro representa la misma distancia que 1000 metros, ¿ya? Son la misma distancia. Por eso aquí lo representé con estas cintas de la misma longitud. Asimismo, 1 metro es la misma longitud que 100 centímetros. Y 1 centímetro es la misma longitud que 10 milímetros. Por tanto, estos son equivalentes. Estas longitudes son equivalentes, no así, 1 metro no es equivalente a 1 kilómetro, ¿ya? 1000 metros sí. 1000 metros es la misma distancia que 1 kilómetro, 1 metro es la misma distancia que 100 centímetros y 1 centímetro es la misma distancia que 10 milímetros. Ya, aquí lo vemos numéricamente, 1 kilómetro es igual a 1000 metros, 1 metro es igual a 100 centímetros, 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Ahora, vamos a ver qué pasa si yo fracciono o divido en partes iguales 1 kilómetro. 1 kilómetro ya sabemos que es 1000 metros. Pero ¿qué pasa si yo obtengo la décima parte de 1 kilómetro? La décima parte quiere decir que yo el kilómetro lo divido en 10 partes y me quedo con una de esas 10 partes. La décima parte de 1 kilómetro o un décimo de kilómetro es 100 metros. Lo mismo, si yo tomo 1 kilómetro y lo divido en 100 partes y de esas 100 partes yo tomo una de esas partes, o sea, un centésimo de kilómetro, equivale a 10 metros. Y un milésimo de kilómetro, o sea, una parte entre 1000 partes, es 1 metro, ¿ya? Entonces, 1 kilómetro son 1000 metros. Un décimo o una décima parte de kilómetros de 1 kilómetro son 100 metros. La centésima parte de 1 kilómetro son 10 metros. Y la milésima parte de 1 kilómetro es 1 metro. ¿Bien? Con los metros pasa lo mismo. 1 metro sabemos que son 100 centímetros. La décima parte de 1 metro, o sea que 1 metro dividido en 10 y tomo una décima parte, una de esas partes son 10 centímetros y la centésima parte de 1 metro es 1 centímetro. ¿Ya? Y aquí lo podemos ver. De hecho, hay winchas, varias de ellas que van de 10 en 10. ¿Cierto? 10, 20, aquí está el 20, aquí está el 30, aquí está el 40, el 50, el 60 está por aquí, el 70, el 80, el 90 y por aquí está el 100. Entonces podemos comprobar, ¿cierto? En la misma wincha de medir que la décima parte de 1 metro son 10 centímetros y que la centésima parte de 1 metro es 1 centímetro porque va de 1 en 1. ¿Qué pasa con los centímetros? Que los centímetros, bueno, 1 centímetro son 10 milímetros y la décima parte de 1 centímetro es 1 milímetro, ¿ya? Hay otra equivalencia que tienes que recordar, que 10 centímetros son 100 milímetros. ¿Cómo lo podrías corroborar? En tu regla de medir, tú sabes que entre medio de cada centímetro hay 10 milímetros, ¿ya? Y ahí corroborarías esta fracción. ¿Cierto? Que la décima parte de 1 centímetro es 1 milímetro, ¿ya? Porque aquí hay 10 de estos. 10 milímetros. Y si tomas 1, es 1 milímetro. Ahora, también puedes corroborar esta fracción, que 1 centímetro son 10 milímetros. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cierto? Corroboramos que hay 10 milímetros en 1 centímetro. Ahora, ¿cómo corroborar que hay 100 milímetros en 10 centímetros? Podríamos contar todas las rayitas pequeñitas y corroboraríamos que hay 100 milímetros, ¿ya? O multiplicando 10 por 10, que nos daría el mismo resultado, o sea, 100. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Ya lo van a ver. Para transformar unidades de longitud usando tablas de posición. Bien, aquí yo voy a pedir paciencia porque voy a tener que escribir con el mouse del computador, así que los números no sé qué tan bien me van a salir, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Bien,
ustedes ya saben, y lo sé porque hicimos algunos ejercicios el día de hoy, ustedes eh, eh, saben transformar metros a centímetros y centímetros a metros porque ya saben las equivalencias entre estos, ¿cierto? O sea, si yo les hablo de 200 centímetros, ustedes inmediatamente saben que son 2 metros. ¿Ya? Pero a veces cuando no son 200 centímetros o 300 centímetros, números cerraditos o que van de 100 en 100, nos es un poquito más complicado, ¿ya? Entonces, con esta tabla se nos va a facilitar la vida, pero tenemos que prestar atención en cómo se utiliza la tabla de posición. Primero recordar las equivalencias. Un metro, estamos más que claros que son 100 centímetros. Que la décima parte de un metro son 10 centímetros y que la centésima parte de un metro es 1 centímetro. ¿Ya? Aquí podemos asociarlo a la unidad, a la decena y a la centena. ¿Ya? Entonces, tenemos que expresar en metros las siguientes longitudes: 245 centímetros y 23 centímetros. ¿Ya? Un paréntesis, te dejé la página 57 y 58 del libro donde explica y hay algunos ejercicios sobre este tema, ¿ya? Entonces, analizo mis números, están en centímetros, 245, ok, los 200, yo digo al tiro, bueno, 200 son 2 metros. Entonces lo coloco en la posición donde van los metros o donde van los 200, los cienes. En este caso, acá. 200, podríamos decir en la centena, 40 en las decenas y 5, podríamos decir la posición de las unidades. Entonces, 245 lo ubiqué en la tabla de posición. Pero yo tengo que transformar estos 245 centímetros a metros. Bueno, aquí está la clave del éxito, chiquillos. Después de metros, en la tabla de posición, después de la posición del metro, vamos a enseguida a anotar la coma decimal, ¿ya? Si bien no hemos trabajado todavía números decimales, esto nos va a ayudar después a entenderlos mejor. El metro es la parte entera, ¿ya? La parte completita. Pero este metro no está completo, porque este metro tiene metros y un cachito de centímetros que no alcanzan a llegar al metro siguiente. Entonces estos son 2 metros y 45 centímetros. Entonces, 245 centímetros, si lo pasamos a metros, serían 2 metros completos, ¿cierto? Por los 200 centímetros, coma, y anotamos los 45 centímetros restantes. Entonces, sin necesidad de dividir nada, que tendríamos que haberlo hecho, ¿cierto? Porque normalmente lo que uno hace es dividir los 245 en 100 para llegar a ese resultado. Con la tabla de posición nos olvidamos de dividir. Entonces, 245 centímetros a metros es 2,45 metros. O también dicho de otra manera, 2 metros con 45 centímetros. ¿Ya? Bien, hasta aquí fácil, ¿no? Bien, ¿qué pasa con los 23 centímetros? Si observamos, no alcanza a ser ni siquiera 1 metro. Entonces no vamos a poder posicionar nada acá. Entonces, ¿qué hacemos? Completamos con un 0, porque no tenemos metros, tenemos 0 metros. Después del metro vamos a colocar una coma, ¿ya? No tenemos metros, pero tenemos centímetros. Entonces tenemos 0 metros y 23 centímetros. Entonces, 23 centímetros equivale a 0,23 metros. Entonces, chiquillos, les pregunto, ¿está muy difícil esto? Yo creo que no. Entonces, pudimos transformar de metros a centímetros, perdón, al revés, de centímetros a metros utilizando la tabla de posición. Solamente ubicamos el número en la tabla de posición teniendo mucho cuidado, ¿cierto? La posición de los números como si fueran unidades, decenas y centenas. Y después del metro
colocamos la coma. Y eso es todo. Y lo transformamos, ¿cierto?, con la unidad de medición correspondiente. En este caso, si nos están pidiendo transformar de centímetro a metros, terminamos después del número, escribimos la M de metros. Bien, vamos a continuar ahora haciendo el ejercicio a la inversa. Bien, entonces, usando la tabla de posición, vamos a transformar metros a centímetros, ¿ya? Volvemos a recordar, porque no podemos olvidarnos de las relaciones. Un metro son 100 centímetros, la décima parte de un metro son 10 centímetros y la centésima parte de un metro es un centímetro. Entonces, tenemos que expresar la longitud 0,2 metros a centímetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que analizar. Aquí tenemos 0 metros con coma 2. Lo vamos a posicionar en la tabla. Como tenemos 0 metros, escribimos simplemente los 0 en la tabla de posición y el 2 a continuación. Ahora, ese 2 no equivale a 2 solamente, sino que como está en la décima parte de un metro, equivale a 20 centímetros. Muy bien. Y lo tenemos que completar con un 0 aquí porque no puede quedar solito, ¿cierto? Para que exprese, ¿cierto?, los 20 centímetros tienen que tener un 0 al lado. Entonces, 0,2 metros equivale a 20 centímetros. Bien, avancemos con el siguiente. 1 metro, 12. Al igual que el anterior, ¿cierto?, escribimos el 1 acá y los otros números a continuación. Observemos. Ese 1 en la posición del metro equivale a 100 centímetros. Ese 1 en la posición de en los décimos de metro equivale a 10 centímetros. Y ese 2 en la posición de las centésimas de metro equivale a 2. Por tanto, si quisiéramos hacerlo mentalmente, diríamos 100 más 10 más 2, eso equivale a 112. En este caso, centímetros. Entonces, explicado de manera muy sencilla, cuando queremos transformar metros a centímetros, lo que hacemos es escribir, traspasar a la tabla de posición los números y en este caso tenemos que eliminar la coma. En el caso anterior teníamos que escribirla después del metro. En este caso tuvimos que quitarla. Bien, hasta aquí, chiquillos. Espero que les esté haciendo sentido esta forma de transformar unidades de longitud. Si no lo puedes hacer así, piensa lógicamente, ¿ya? Recuerda que un metro equivale a 100 centímetros y después, ¿cierto?, la décima parte de un metro, o sea, el siguiente dígito equivale, en este caso, si es 1 a 10 centímetros, si es 2 a 20 centímetros y así sucesivamente. El tercer dígito equivale como a la unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros. Bien, vamos a la siguiente tanda de transformaciones. Ahora tenemos que transformar de milímetros a centímetros. Esta información tú la vas a encontrar en el libro en la página 62 y 63. Bien, aquí recordar que 10 centímetros equivalen a 100 milímetros. 1 centímetro a 10 milímetros y la décima parte de un centímetro equivale a 1 milímetro. Bien, aquí el problema lo saqué del texto. Dice que el camaleón de la imagen, o sea mide 29 milímetros, el musgaño mide 7,1 centímetros y el cuerpo del monito del monte 100 milímetros. El texto tiene preguntas de comparación de longitud, pero lo que vamos a hacer es transformarlo solamente estas longitudes para que después puedas compararlas, porque esta es la gracia y la necesidad de transformar unidades de longitud, para que tú puedas comparar, porque no puedes comparar peras con manzanas, tienes que comparar manzanas con manzanas, peras con peras. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. 29 milímetros a centímetros. Entonces, las decenas de milímetros las encontramos aquí. Entonces 29 lo vamos a escribir desde acá.
29 a centímetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Después del centímetro vamos a agregar la comita acá. Entonces, 29 milímetros equivale a 2,9 centímetros. Y esto tiene mucho sentido porque tú sabes que 10 milímetros es 1 centímetro, pero si tienes 20 milímetros son 2 centímetros. Y 9 milímetros no alcanzan a ser otro centímetro, por eso que queda, ¿cierto?, aparte o después de la coma. Entonces son 2 centímetros completos, 9 que no alcanzan a ser el siguiente centímetro. Ahora, si tenemos que transformar 7,1 centímetros a milímetros, lo que vamos a hacer es eliminar esa coma. Entonces, este 7 lo vamos a ubicar en la posición de los centímetros. Lo escribimos aquí. No vamos a anotar la coma. Y el 1 lo escribimos en la posición, en este caso, de la unidad de milímetro. Entonces, 7,1 centímetros equivale a 71 milímetros. ¿Ya? ¿Tiene sentido por qué? Porque tú sabes que un centímetro son 10 milímetros. Y tienes 7. Y 7 por 10 es 70. Y ese milímetro que queda solito equivale a ese milímetro solamente. Así que por eso queda 71 milímetros en total. Y tenemos que transformar ahora 100 milímetros a centímetros. Bueno, ¿qué hacemos? Lo anotamos aquí. Porque aquí dice 100 milímetros. Entonces anotamos aquí. ¿Y qué hacemos? Tenemos que llevarlos a centímetros. Escribimos la coma. Entonces, 100 milímetros equivale a 10 centímetros. Que ya lo sabemos, porque sabemos que 10 centímetros equivale a 100 milímetros. Bien, entonces, explico rápido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando tengamos que transformar de milímetros a centímetros, agregamos la coma justo después del centímetro. Pero cuando tengamos que transformar de centímetros a milímetros, no colocamos coma, la eliminamos, la sacamos. ¿Ya? Así que anótalo por ahí o anótalo en tu agenda mental. Así que espero que hasta aquí se te esté haciendo fácil entender y usar esta tabla de transformación o tabla de posiciones. Vamos ya con la última tanda de transformaciones. Bien, hemos llegado a la última tanda de transformaciones donde vamos a aprender a transformar de metros a kilómetros y viceversa utilizando esta tabla de posiciones. Recordar que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, que la décima parte de 1 kilómetro son 100 metros, que la centésima parte de 1 kilómetro son 10 metros y la milésima parte de 1 kilómetro es 1 metro. Bien, entonces vamos a transformar de metros a kilómetros y luego de kilómetros a metros. Cuando transformemos de metros a kilómetros, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que colocar una separación, la coma, ¿ya? Porque vamos a obtener kilómetros incompletos, ¿ya? O sea, 5 kilómetros y algo más, 5 kilómetros, coma y tanto. Así que ahí tenemos que tener presente ese detalle, ¿ya? Bien. Si miramos el 4327 metros, enseguida tú ya deberías saber que este 4000 podemos transformarlo en 4 kilómetros, ¿ya? Porque cada 1000 metros tenemos 1 kilómetro. Entonces, si tenemos 4000, tenemos 4 kilómetros, ¿ya? Son 4 kilómetros completos y los 327 quedan ahí, no alcanzan a ser otro kilómetro. Bien, pero lo vamos a hacer usando la tabla de posiciones. Entonces, el 4000 va a ir en la posición de los miles, el 300 con los cientos, el 20 bueno, con las decenas y el 7, ¿cierto? En este caso, los metros, las unidades de metro. Entonces, sería 4,
4,327 kilómetros. O sea, 4.327 metros equivale a 4,327 kilómetros. Dicho de otra manera, serían 4 kilómetros y 327 metros. ¿Ya? Bien. Ahora 854 metros. Te pregunto, ¿854 metros alcanzan a ser 1 kilómetro? Tu respuesta debiese ser que no, porque para tener 1 kilómetro a lo menos debiese tener 1000 metros. Y no alcanzamos a tener 1000 metros. Por tanto, de inmediato tú debieses colocar aquí un 0. ¿Ya? Hay 0 kilómetros, una coma para seguir y escribimos los números en la tabla de posición. O sea, que 854 metros son 0,854 kilómetros. ¿Ya? O sea, son 0 kilómetros con 854 metros. O 0,854 kilómetros. Bien, hasta aquí cierto que está bastante sencillo. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo kilómetros incompletos? Como en este caso tengo 0,5 kilómetros y tengo que transformarlos a metros. Aquí, como yo les decía, si tenemos que transformar de una unidad mayor a una menor, lo que vamos a hacer es eliminar la coma. Entonces, aquí yo tengo que ver, aquí no tengo siquiera 1 kilómetro, son 0 kilómetros, 5. O sea, 5, claro, son 0,5 kilómetros y tengo que transformarlas a metros. No alcanza a ser ni siquiera 1 kilómetro. Bueno, anoto el 0 en la posición del kilómetro, anoto el 5 en la posición siguiente y completo con ceros en los espacios que me quedan. Si te fijas, el 5 queda en la posición de los cientos de metros. O de las centenas de metros, podríamos decirlo también. Ese 5 ahí equivale a 500. De hecho, aquí se armó el número 500. Por tanto, 0,5 kilómetros son 500 metros. Y listo. 7,69 kilómetros. Lo mismo, aquí se me olvidó colocar un espacio más. Pero hagámoslo. 7 kilómetros en la posición de los kilómetros y en los números restantes los escribimos en la tabla. Agrego un 0 solamente para completar la posición. Eliminamos el 0 y esto serían 7.690 metros. ¿Ya? Lo cual tiene mucho sentido porque 7 kilómetros son 7.000 metros. Este 6 equivale a 600 metros. El 9 equivale a 90 metros y 0 por los 90 metros. Por tanto, 7 kilómetros, 69 son 7.690 metros. Entonces, si te fijas, si utilizamos la tabla de posiciones, transformar de metros a kilómetros y viceversa, transformar de metros a centímetros, de centímetros a milímetros, se hace mucho, mucho más sencillo. Entonces, concluyendo. Para transformar de unidad pequeña a grande hay que agregar la coma. Para transformar de unidad grande a pequeña hay que eliminar la coma, usando la tabla de posiciones. ¿Ya? Espero que con esta cápsula hayas podido entender cómo se procede y en las clases de la próxima semana vamos a ejercitar mucho utilizando la tabla de posiciones, transformando y aplicando en problemas, ¿cierto? Sobre todo vamos a trabajar en el texto, así que no olvides de llevar tu libro. Muchas gracias por ver.